está grabando. Bueno, muchachos, hoy vamos a comenzar tema nuevo. El tema nuevo es magnetismo y electromagnetismo. ¿Sí? Prácticamente, ¿qué es lo que podemos decir de todo esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos nosotros decir, hablar a lo largo pues, de su vida? ¿Sí? Han tenido como algunos ejemplos, ¿sí? Ya en primaria, secundaria, prepa, ¿sí? Han sido testigos de varios efectos magnéticos o electromagnéticos. ¿Sí? Pero lo más común de todo ello, pues son los imanes, ¿sí? Que incluso los tenemos en el refrigerador de la casa algunos, ¿sí? Ahora, algunos han trabajado con imanes y también les ha tocado ver algo, otro tipo de fenómenos. Pero el magnetismo o el electromagnetismo, pues depende de algo. Y ese algo es algo llamado el campo magnético. ¿Sí? Lo que nos menciona el texto es que el campo magnético es prácticamente una propiedad de la naturaleza, ¿sí? Es algo ya intrínseco de la naturaleza. Y su origen es debido al movimiento de las cargas eléctricas. Ese último parrafito, o ese último rengloncito, la última frase, es como que la parte clave. Es origen, por su origen, es debido al movimiento de cargas eléctricas. Eso déjeselo grabado en la mente. ¿Sí? De tal manera que el campo magnético se escribe como un campo vectorial, nos menciona, y que además va a jugar un papel fundamental en la teoría electromagnética. Entonces, también nos dice, el campo magnético se escribe como un campo vectorial. ¿Pero qué es un campo vectorial? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, entre lo más fácil o lo más sencillo es, que todos conocemos que tengan que ver con magnetismo, pues están los imanes. Y prácticamente un imán es un cuerpo que posee un campo magnético significativo, es decir, aquel que pueda ejercer una fuerza suficiente como para poder mover algo o atraer algo. Y todos hemos visto imanes en algún punto. Pero es es un campo vectorial. Un campo vectorial no es más que un espacio en dos dimensiones o tres dimensiones que va a estar compuesto de vectores, o podríamos decir que está compuesto de vectores. ¿Qué es lo que significarían esos vectores? Si notan en todas las imágenes que están ahí, tres de ellas animaciones, faltó la de arriba, la derecha no apareció. Si nosotros colocamos una partícula, un algo, en esos caminos, si nos vamos, por ejemplo, a la de la parte superior, van a notar que algunos de los vectores apuntan hacia abajo, luego van haciendo una línea recta y luego posteriormente apuntan hacia arriba. ¿Sí? La curva azul que están viendo que está en movimiento sería la trayectoria de una partícula que si nosotros lo ponemos justamente donde nace la curva azul, dependiendo el ángulo de lanzamiento, la velocidad con la que se lance, ¿sí? Va a ser la trayectoria que va a seguir. Y eso debido a que esos vectores pueden representar algo, ya sea que puedan representar movimiento, puedan representar velocidad, puedan representar aceleración. Si esa aceleración y además lo que estamos empujando es una partícula con una cierta masa, pues bueno, debido a la fuerza es que se va a ir hacia arriba, debido a la fuerza es que se va a ir para abajo. Si en la que está en la parte inferior izquierda de color negro nosotros colocamos una partícula justamente al centro, donde se ve como un cuadrito pequeño formado por cuatro vectores, esa partícula se quedaría estática. Pero ¿qué pasa si yo la pongo un poquito más arriba, abajo, izquierda o derecha? Ya va a estar en contacto con vectores que si observan, con vectores que si observan van a ser cada vez más largos. ¿Sí? ¿Qué significa que van a ser cada vez más largos esos vectores? Que la influencia de lo que estemos hablando ahí, ya sea que sea un peso, una fuerza, bueno, fuerza y peso es lo mismo, que sea un empuje, una transmisión de momento, la la velocidad podría ser de un fluido. Si estamos hablando, por ejemplo, en esto, a lo mejor podría ser el vértice por donde está entrando agua en un fluido, por donde está saliendo. Entonces, cada uno de estos vectorcitos son cada vez más largos. Conforme más nos vamos alejando, significa que va a ser más rápido el giro del objeto en ese punto. Y si observando la pantalla se ponen como un centímetro más abajo del centro, ¿sí? Pues ahí hay vectores más largos. Ponen 2 centímetros del centro, ahí hay vectores que son todavía más largos. Entonces la influencia de lo que esté hablando ese campo vectorial va a ser mayor. ¿Sí? En el de abajo al centro, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, es un campo vectorial, este campo vectorial está dando vueltas. Pero no necesariamente son vueltas, sino que estamos viendo que son como espirales. ¿Sí? No alcanza a salir la espiral completa, pero podemos ver cómo será la trayectoria dependiendo dónde nos coloquemos con respecto al centro. ¿Sí? Podríamos creer que pues si me pongo un poquito arriba, un poquito abajo del centro no pasa nada, pero sí pasa. Dependiendo cómo sea o cómo esté escrito el campo vectorial, es decir, nos va a indicar cómo va a ser el movimiento de algo.
Y las líneas azules nos están indicando, ok, no es como que yo me vaya siempre al mismo radio, sino que este radio va a ir aumentando y al mismo tiempo va a ir aumentando la velocidad. Lo mismo ocurre en el de abajo, en la zona inferior derecha. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, tenemos un campo vectorial que está, en el cual está entrando una partícula. Esa partícula nos va a seguir una cierta trayectoria justamente por donde los vectores son de un mayor tamaño. ¿Sí? De tal manera que en este caso nos está dibujando una forma senoidal. Espero que nos haya quedado más, un poquito claro a qué se referiría un campo vectorial. ¿Qué significa eso? Que el campo magnético del que se nos está hablando aquí, pues va a ser prácticamente un espacio de ese estilo, el cual puede ser representado con vectores, que dependiendo de la posición donde yo me encuentre, el efecto de dicho campo, en este caso un campo magnético, puede ser mayor o puede ser menor. ¿Sí? Los campos eléctricos también, como los vimos anteriormente, también son parte de un campo vectorial y también se van a sentir. ¿Sí? Y también son prácticamente lo mismo que tenemos acá. Ahora, todo lo básico que debemos conocer con respecto al magnetismo, pues es que existen los polos magnéticos, ¿sí? Y experimentalmente se ha comprobado que existen dos tipos de polos. El polo norte, que el cual podemos llamar como polo norte, y el otro que vamos a llamar polo sur. ¿Sí? Prácticamente en estos polos, ¿qué es lo que podríamos decir? Equivaldrían a cuando al momento de estar calculando campos eléctricos o fuerzas eléctricas, pues bueno, ¿qué era lo que teníamos? Tenemos una carga positiva y una negativa. Nada más que aquí no es como que positivo y negativo. Aquí los vamos a llamar simplemente norte y sur. ¿Sí? Al igual que con las cargas eléctricas, pues bueno, cuando los polos son iguales, estos se repelen y cuando son opuestos se van a atraer. ¿Sí? Y en la parte inferior izquierda, pues tenemos varios ejemplos de ello. Los polos que son distintos, tenemos un norte y un sur, se van a atraer, va a haber una fuerza de atracción. Tenemos un sur y un norte, se van a atraer. Pero si colocamos juntos un norte y un sur, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Estos se van a repeler. ¿Sí? Esa es la parte principal. Ahora, nos menciona también en el último puntito que tenemos por ahí que no existen los polos aislados. Cualquier imán siempre tiene dos polos. ¿Sí? Y eso es algo muy importante que vamos a tener que recordar. ¿Sí? Un imán siempre tiene dos polos. No existen los monopolos, es lo que quiere decir lo que está ahí. Es posible que sí existan, pero no se han podido identificar experimentalmente. Y de entre los imanes, que ya sabemos que tienen un norte y un sur, estos pueden ser naturales o pueden ser artificiales, es decir, pueden ser fabricados. ¿Sí? Los imanes naturales existen en la naturaleza, como lo puede ser la magnetita. ¿Sí? Y cuando los encontramos en la naturaleza, pues vamos a ver que tienen forma prácticamente de rocas, ¿sí? O según su estructura o según su cristalinidad. ¿Sí? De repente van a ver que hay rocas que en una zona terminan saliendo un cubito. ¿Sí? Igual luego les puedo poner imágenes de eso. ¿Sí? Pero ya depende de la estructura cristalina de los materiales. ¿Sí? En este caso, pues la roca que tenemos en la izquierda pues, tiene una forma amorfa, ¿sí? Pero también podría ser un cubo, y los cubos se encuentran de forma natural en algunos materiales de la naturaleza. Y los imanes, que son artificiales, pues bueno, están construidos con pedazos de hierro y pueden ser de cualquier forma y de cualquier tamaño. ¿Sí? El más conocido, pues, son los cubitos, digo, rectangulitos o prismas, ¿sí? Y también, pues, los hay en la forma de herradura, ¿sí? Que es como muchos lo conocimos de niño también. Ahora, los imanes, pues, se pueden fabricar, ¿sí? Y pueden fabricarse también al someterse a la acción de algún campo magnético producido por un solenoide, que es prácticamente un alambre que va a estar enrollado una cierta cantidad de veces y a través del cual se va a hacer pasar una corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos menciona esto? Pues bueno, están construidos por un solenoide y nosotros ponemos un material o un algo dentro de ese solenoide, mientras esté aplicando un campo magnético o mientras a un material estemos aplicando una corriente eléctrica, este va a tener propiedades magnéticas. ¿Sí? Y entonces eso es un imán temporal. Pero ¿qué pasa si yo a este aparato, a este cable, a este algo, le dejo de proporcionar la corriente eléctrica y aún sigue con propiedades magnéticas? Pues entonces eso va a ser un imán permanente. Mientras que otro, si le hago pasar una corriente y se comporta como un imán, pero dejo pasar la corriente y deja de comportarse como imán, eso sería un imán temporal. ¿Sí? Ahí creo que no hay gran pierde. Perdón. Bueno, si regresamos al campo magnético, ¿sí? Faraday lo que observó es
que las líneas de fuerza magnética, o de campo magnético también, están alrededor, bueno, que salen alrededor de un imán, son líneas que salen de un polo y entran a otro. Definió que salen del polo norte y que entran al polo sur, así como cuando teníamos un dipolo magnético, un dipolo eléctrico, perdón, teníamos que el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico salían de la carga positiva y entraban en la negativa. Lo mismo ocurre aquí con las, ¿cómo se llama? Con las líneas de campo magnético. Salen del norte, podríamos llamarlo que es el positivo para la analogía, y salen del norte y entran al sur, que sería el negativo. Y ahora, lo que tenemos en la imagen de la izquierda es prácticamente viruta, que son como desperdicios o pequeños pedacitos de polvito de metal o de hierro que hay por ahí. ¿Sí? Ahora, si nosotros colocamos eso sobre una hoja blanca y debajo colocamos un imán, vamos a poder observar más claramente las líneas de campo magnético. ¿Sí? Como algunas de ellas, pues sí son una curva totalmente, ¿sí? Pero bueno, hay algunas que no terminaron de unirse por el hecho de que falta que se le ponga un poquito más de polvito por ahí, pero también se van a ir dando cuenta cómo estas se están alejando, alejando, alejando. Con las que están hasta la izquierda y hasta la derecha, salen de forma perpendicular al imán, ¿sí? Y se van a juntar en alguna parte, ¿sí? O a lo mejor van a dar la curva lo suficientemente grande como para llegar a ese punto. Pero ahora, ahí sí, si estuviéramos viendo simplemente un plano, pero las líneas de campo magnético no son nada más en dos dimensiones, como lo es en las imágenes, sino como lo es en la animación. En la animación, que ya se pausó, ahí va. ¿Qué es lo que puede notar? Toda esa viruta, todo ese material se está levantando. ¿Sí? Si nosotros lo vemos desde arriba, vamos a tener la imagen de la izquierda. Si lo vemos de perfil, vamos a tener la imagen de la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que se está levantando. ¿Qué significaría eso? Que las líneas de campo magnético no son nada más en un plano, sino que serían en tres dimensiones. Ahora, viendo eso, acá tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? La Tierra tiene su propio, debido a todos los materiales de los que están compuestos, pues bueno, va a tener su propio campo magnético. Que tenemos, pues bueno, ya lo hemos definido como que sale del polo norte y sale del polo, y también, y entra por el polo sur. ¿Sí? De tal manera que podemos tener una serie de aplicaciones debido a ese campo magnético. Las aves se pueden, bueno, las aves, insectos y otros seres vivos se pueden orientar debido a que son susceptibles a sentir el magnetismo. ¿Sí? Bueno, es en la imagen de la izquierda, arriba a la derecha y abajo a la izquierda, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bueno, tenemos la misma viruta, pero ahora está siendo atraída por imanes a ambos lados. ¿Y qué es lo que podemos observar en el de arriba a la derecha? Pues bueno, los que están en la izquierda tratan de ser atraídos por la derecha, pero están pegados al de la izquierda. Los que están a la derecha tratan de ser atraídos por el de la izquierda, pero están pegados a la derecha. Y aún así, se está observando cómo algunos de ellos forman piquitos. Esos piquitos están justamente sobre las líneas de campo magnético. Un ejemplo ya más claro de eso sería el que está en la parte inferior izquierda, donde podemos ver que el norte está en la parte superior, el sur está en la parte inferior, y cómo las líneas de campo magnético logran notarse las siluetas que están por ahí, justamente de las líneas. ¿Sí? Y pues en la imagen de abajo a la derecha, que se ve muy padre, ¿qué es lo que podríamos estar viendo? Tenemos el planeta Tierra. El planeta Tierra pues tiene su propio campo magnético, pero si recordamos, pues la Tierra está en movimiento y está girando alrededor del Sol. Y al mismo tiempo el Sol está generando su propio campo magnético. Y muy probablemente, y así debe ser, ¿cómo se dice? El Sol tiene un campo magnético muchísimo más fuerte que el de la Tierra. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que esporádicamente las ondas de campo magnético del Sol llegan a la Tierra, bueno, llegan las ondas normales, ¿sí? Pero también llegan esporádicamente cuando hay alguna erupción solar, ¿sí? Hay erupciones magnéticas. Esas ondas viajan hasta nuestro planeta y modifican ligeramente el campo magnético de la Tierra por instantes, o a lo mejor por días, según sea el caso, según sea lo que se haya observado. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, ese campo magnético, de cierta forma, ayuda a proteger la atmósfera de nuestro planeta. ¿Sí? Hay otra animación que se me pasó a poner por ahí que muestra prácticamente cómo es ese efecto. ¿Sí? Pero aquí estaríamos viendo entre cómo se está moviendo la Tierra, cómo se modifica su campo magnético debido a ello, a la velocidad a la que se mueve, y cómo se ve modificado ligeramente por interacción de un campo magnético mayor o de mayor fuerza que está llegando a donde está él. ¿Sí? Esa sería la idea principal de esa parte de la animación. Y bueno, entre las teorías del electromagnetismo está la teoría de Weber.
Y esa teoría lo que nos dice es que los materiales magnéticos están formados por imanes elementales muy pequeñitos que están orientados al azar, ¿sí? Y que cuando un material se magnetiza, bueno, pero cuando se magnetizan de estos materiales, los imanes elementales giran hasta alinearse de cierta forma que estén paralelos al campo que los está magnetizando. Es decir, ¿recuerdan cuando vimos en su momento en clase que si teníamos un dipolo eléctrico y lo poníamos en medio de un campo eléctrico, este dipolo se rotaba o se alineaba con respecto al campo eléctrico? Sí, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, ya, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, lo que nos menciona esto es que prácticamente todos los materiales existentes, ¿sí? Están formados por imanes elementales. El imán más elemental que podrían imaginarse, pues podría ser el átomo de hidrógeno, que está formado por una carga positiva y una carga negativa, y este va a tener su propio campo magnético. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros tenemos muchos átomos que están acumulados? Pues nos forman una estructura, nos forman un sólido, ¿sí? Si nosotros ponemos un campo eléctrico que pase a través de ese material, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, todos los imanes pequeños se van a orientar. Imagínense que tengo una cajita. En esa cajita hay un montón de partículas que tienen un norte y un sur. Un montón de imanes chiquititos, chiquititos, que tienen un norte y un sur. Si yo del lado derecho coloco un imán muy grande que sea un norte, ¿qué es lo que va a pasar? Si las partículas no se pueden mover, es decir, no se pueden como pegar a un solo lado de la cajita, pero sí pueden rotar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues los lados que tengan sur van a apuntar hacia ese lado, ¿sí? Y todos los nortes van a apuntar hacia el otro lado. Equivale más o menos a cuando en clase vimos eh, la inducción de carga eléctrica. Si recuerdan, vimos un ejemplo donde teníamos una esfera, esa esfera estaba neutralmente cargada. Acercábamos una varilla con carga positiva y ¿qué era lo que pasaba? Todas las cargas negativas, o la gran mayoría de las cargas negativas, se iban al lado donde poníamos la varilla y entonces el otro lado quedaba cargado positivamente. Lo mismo pasaría aquí, nada más que estaríamos hablando de imanes. Se van a dar cuenta que muchas cosas son muy similares, nada más que en lugar de decir eléctrico decimos magnético. Y los imanes pueden perder sus propiedades, ¿sí? ¿Y cómo pueden perder su imantación? Pues bueno, puede ser por golpes, por vibraciones, por calentamiento, que sería lo más común, o por la misma influencia de su propio campo magnético, es decir, lo van perdiendo. ¿Y cuáles son los tipos de materiales? Pues bueno, ante los campos magnéticos hay materiales que se pueden comportar de distinta manera, ¿sí? Pues están los ferromagnéticos, los paramagnéticos y los diamagnéticos. Los ferromagnéticos son aquellos que al estar en contacto con un campo magnético se van a magnetizar en gran medida y van a tener una gran intensidad de magnetismo, como lo puede ser el fierro, el níquel y el cobalto. Y están los paramagnéticos, los cuales cuando los someten a un campo magnético se, sí se magnetizan, pero no de forma tan intensa, como puede ser el aluminio, el litio, el platino, el SN, creo que es el antimonio, y la U no me acuerdo qué es. ¿Sí? Y están los materiales diamagnéticos, los cuales por más que querramos no se van a magnetizar. Y como lo pueden ser el agua, el vidrio, el cobre, el plomo, el azufre, el sodio bismuto y el SB no me acuerdo si es antimonio, pero por ahí. ¿Sí? Pero entonces hay varios tipos de materiales. Los que se magnetizan mucho, los que medio se magnetizan y los que no se magnetizan nada. ¿Sí? Ya si en algún momento, cuando pase todo esto de la pandemia, y el año que viene, que van a estar un poquito más preparados, algunos de ustedes quiere ir al UNAM a un verano en investigación, van a poder observar más todo esto, ¿sí? O incluso, que de hecho íbamos a ir este año, pero pues pasó, este semestre, pero pues pasó eso, pasó lo de la pandemia, a ver si el semestre que viene, aunque ya no estemos en clase, nos dan oportunidad de dar el paseo para allá, para la UNAM de Ensenada, donde van a poder ver justamente este tipo de materiales y este tipo de fenómenos. Ahora, no solamente los materiales tienen comportamiento magnético o, o eléctrico, sino que también la luz. Y es que la luz puede ser descrita como una onda eléctrica y puede ser descrita también como una onda magnética. En sí, la luz se describe como una onda electromagnética porque va a ser la combinación de ambas. Es decir, la resultante de ambas es la que nos va a dar el resultado de lo que es la luz.
Ahora nos menciona, para la luz hay vibraciones en su campo magnético y en su campo eléctrico. Y la luz viaja siempre a una cierta velocidad v, llamada c, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, en una cierta dirección, mientras los planos de las ondas magnéticas están vibrando. ¿Sí? El ejemplo está en la parte inferior izquierda. Tenemos el campo eléctrico en azul, tenemos el campo magnético en azul, el campo eléctrico en rojo, y ambos campos deben ser perpendiculares. Puede que no siempre lo sean, y entonces ya ahí comienza otro tipo de movimiento con respecto a la luz, que si mal no recuerdo se llama circular a izquierdas o circular a derechas. Depende cuál de los campos sea más intenso o si están desfasados, esto hace que la partícula de luz pueda ir girando. Pero eso ya se hace en experimentos dentro del laboratorio. En la imagen de la derecha, en la animación, ¿qué es lo que tenemos? Podemos ver cómo está aumentando y disminuyendo el campo eléctrico en un punto en particular. Bueno, el campo electromagnético o la onda electromagnética, ¿sí? Puede ser muy grande, puede ser muy pequeña, puede ser muy grande, puede ser muy pequeña, pero es prácticamente lo que nos está diciendo. Y si notan, todos van siempre en una sola línea, en una sola dirección, que es justamente lo que nos está mencionando. Entonces tenemos que el campo eléctrico y el campo magnético se mueven, son perpendiculares entre ellos y lo hacen a una cierta velocidad, ¿sí? Y en una dirección y sentido. Y eso es algo importante que vamos a tener que recordar. ¿Y qué es lo que significan las imágenes que tenemos aquí? Nos menciona que un electrón girando alrededor de un núcleo se puede describir como un pequeño imán, tanto porque tenemos la parte positiva como tenemos la parte negativa. ¿Sí? La imagen que tenemos ahí sería prácticamente la del átomo de hidrógeno, que está compuesto por un protón, un electrón y el neutrón, ¿sí? Que es la imagen que tenemos a la izquierda y a la derecha, ¿sí? En la parte superior. Y nos menciona que entonces, si la partícula más elemental en este caso, como el hidrógeno, puede ser considerado, o el átomo puede ser considerado como un pequeño imán, significa que todos los materiales en este mundo, ¿sí? Tienen propiedades magnéticas, ya que tan solo el propio átomo, aún así, al ser muy simple, va a poseer una propiedad magnética. Es decir, todos los materiales tienen magnetismo. Va a haber algunos que lo sienten más que otros, ¿sí? Como ya vimos en diapositivas anteriores, pues bueno, van a estar perdí, van a estar los ferromagnéticos que le aplican un campo magnético y se van a magnetizar bastante. A los paramagnéticos que dijimos, aplicas un campo magnético y medio se van a magnetizar. Los diamagnéticos, le aplicas un campo, no se magnetiza tal cual, o van a depender mucho de los materiales, pero aún así cada una de sus partículas elementales que están conformando, pues va a ser un mini, un mini imán. ¿Sí? Y ahora, resulta ser que hay muchos estudios también que dicen, oh, existen los monopolos magnéticos, o sería genial tener un monopolo magnético. Pero ¿qué pasa? Bueno, nosotros tenemos en la imagen superior de la izquierda, en la parte chiquita, ¿sí? Tenemos un imán. Si ese imán nosotros lo partimos en dos partes, ¿sí? No es como que diga, en la mano derecha me quedé con el lado positivo, en la mano izquierda me quedé con el lado negativo, o con el norte y el sur. Siempre que decir positivo y negativo, con el norte y sur. ¿Sí? Entonces, no es como que pueda tener un norte y pueda tener un sur separados, sino lo que ocurre es que siempre que ustedes tienen un imán y aunque esté bien definido el norte y el sur, lo rompen, se va a crear un nuevo norte y se va a crear un nuevo sur. ¿Sí? Y eso es algo que siempre va a pasar. ¿Sí? Al menos en la naturaleza no se han observado todavía monopolos magnéticos. No es como que llegue, mira, este imán es totalmente norte, mira, este imán es totalmente sur. ¿Qué significa eso? Que hay un flujo de campo magnético, que es lo que nos está describiendo la ecuación. Y ese flujo de campo magnético, al estar igualado a cero, significa que todo lo que sale del imán es igual a todo lo que entra. Es decir, las líneas de campo magnético que salen van a ser igual a las líneas de campo magnético que entran. ¿Sí? Eso es lo que nos describe eso. Y eso es lo que nos dice es que entonces tampoco no va a haber como monopolos. No es como que pueda tener nada más un norte que está sacando líneas de campo y pueda tener nada más un sur aparte que esté recibiendo todas las líneas de campo. Sino que si del norte sale algo, en otra parte de ese mismo imán tiene que salir algo y va a ser un sur. ¿Sí? Y entonces, aunque se ha escrito muchísimo y se han investigado muchísimo y hay muchas teorías al respecto, al menos de forma experimental, no se han visto monopolos magnéticos. Y es que ocurre algo importante. Cuando estuvimos viendo la ley de Gauss, nosotros observamos que, bueno, el flujo de campo eléctrico, que es la fórmula que tenemos arriba en la parte superior izquierda, ¿sí? Pues nos decía que el flujo de campo eléctrico, o el campo, e incluso su propio campo eléctrico, pues era debido a la carga que estábamos encerrada en una cierta superficie gaussiana. ¿Sí?
Y entonces decíamos, bueno, el campo eléctrico se debe a que hay una carga, ¿sí? Y ya todo lo que vimos al respecto. Pero resulta ser que en la ecuación de flujo de campo magnético es igualada a cero, ¿sí? Y podemos tener simetría o podemos no tener simetría, pero aún así está igualada a cero. Entonces, no nos está diciendo de qué depende tal cual. En la de arriba nos dice que depende de la carga que tenemos encerrada dentro de nuestra superficie. En la de abajo está igualada a cero. No nos dice de qué depende tal cual. Entonces, por lo pronto, no podríamos nosotros decir que va a depender, sí, mira, depende de algo llamado monopolo y ese monopolo es de esta forma. No sé si se capta un poquito la idea ahí. Tenemos una ecuación de flujo. Ese flujo nos dice es igual a cero, pero que es igual a cero no nos dice de qué es dependiente ese cero, o ese cero de dónde viene o de dónde sale. Entonces, como no sabemos de dónde viene o de dónde sale, no podemos asegurar que depende de un campo magnético, de un imán positivo, o de un imán que sea solamente norte, o de un imán que sea solamente sur, es decir, de monopolos. ¿Sí? Y eso que créanme, en el laboratorio se ha tratado de buscar, investigar y todo, y no han encontrado nada más un monopolo que sea norte o un monopolo que sea sur. ¿Sí? Entonces, al ser igual a cero, no sabemos de qué es su dependencia. Pero si no nos dice que es igual al monopolo tal, entonces no está formado por monopolos. Es lo que significa esa ecuación, o al menos es lo que puede dar a entender, o una de sus interpretaciones. ¿Sí? Pero lo que sí se ha encontrado en experimentos, al hacer experimentos ya en laboratorios avanzados y otros no tan avanzados, ¿sí? Bueno, sí, en laboratorios tal cual, que existe una fuerza llamada magnética. ¿Sí? Y nos menciona que es posible que podamos definir un campo magnético B en algún punto del espacio en función de su fuerza, ¿sí? O de la fuerza que éste genera, que es la fuerza magnética, que ejerce el campo sobre una carga que se mueve a una cierta velocidad. Es decir, si nosotros tenemos una carga eléctrica, esta carga eléctrica se está moviendo con una cierta velocidad y hacemos que pase a través de un campo magnético, se ha detectado que esta carga eléctrica siente una fuerza. Esta fuerza va a ser la fuerza magnética. ¿Y qué es lo que se ha encontrado con respecto a eso? Bueno, se ha encontrado que la fuerza magnética que experimenta una carga es directamente proporcional a la carga. ¿Sí? Es lo que dice el punto número uno. ¿Sí? ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Que depende del tamaño de la carga. Si la carga es grande, la fuerza magnética es grande. Si la carga es pequeña, la fuerza magnética es pequeña. ¿Sí? También en el número 2 nos menciona que se ha encontrado que la fuerza magnética depende directamente de la intensidad del campo magnético. ¿Sí? Si el campo magnético es pequeño, pues entonces la fuerza que va a sentir la carga es pequeña. Si el campo magnético es grande, la fuerza que va a sentir la carga magnética va a ser grande. En el número 3 nos dice también que la fuerza es directamente proporcional a la velocidad con la que la carga se está moviendo. Si la carga no se mueve, menos va a sentir fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, muy probablemente no hay campo magnético. ¿Sí? Ahora, si la velocidad va en la dirección de la fuerza, en la dirección del campo magnético, entonces no va a haber fuerza magnética. Y la fuerza magnética tiene que ser perpendicular al campo magnético. El número 3 es una cosa importante porque nos menciona, si la partícula, la carga, no se está moviendo, es decir, su velocidad es igual a cero, la fuerza magnética es cero. Y como la fuerza es también directamente proporcional al campo magnético, entonces, si una carga no se está moviendo, de ahí se infiere también que el campo magnético es cero. Es decir, si la carga no se mueve, no hay campo magnético. Y eso es algo importante que tenemos que recordar. Que si recuerdan, ¿qué fue lo que dijimos en la primera diapositiva después de la presentación? Que los campos magnéticos son debido a cargas móviles o a cargas que se están moviendo. ¿Sí? Dicho eso, vamos a tener que recordar algo, si no es que ya se lo saben. ¿Pueden encender sus micrófonos y decirme, por favor, si ya conocen la regla de la mano derecha? Sí, ¿Sí? Ok, Sí. vamos de gane. Entonces podemos saltarnos esta diapositiva. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a poder tener? Si queremos saber en qué dirección se va a sentir una partícula, una fuerza, ¿sí? Pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestra fuerza magnética, pues es un vector. Y dijimos que era igual a la carga, igual a la velocidad y que era igual, ay Dios, me estoy enredando, que era también igual al campo magnético. Y entonces era Q por V por V mayúscula. Pero no hay como multiplicación de vectores.
No es como que podamos poner Q por B, ¿sí? Sino que si la fuerza es un vector, necesitamos que la multiplicación entre esos vectores de velocidad y campo magnético, pues nos den un vector. Y la única operación que nos da ese vector, pues es el producto cruz, que ya han visto en otras clases, que debieron haber visto en fundamentos y que probablemente vieron en dinámica, no recuerdo bien. ¿Sí? El chiste está en que si tenemos una partícula V que se está moviendo en la dirección superior, como lo indica aquí la imagen, ¿sí? Y el campo magnético va hacia la izquierda y queremos saber hacia dónde va a sentir, eh, hacia dónde va a ser la fuerza magnética que se está sintiendo, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestra palma, si pueden pongan la frente de la computadora, yo sí lo estoy haciendo, espero que ustedes también, ¿sí? Confíen en ustedes. Abren su palma y hacemos el producto cruz con respecto de V con B mayúscula, ¿sí? De tal manera que la fuerza que se sentiría, tenemos la palma y vamos a cerrar tenemos la mano abierta y vamos a cerrar la palma hacia el campo magnético B, ¿sí? Pero hacia el ángulo más pequeño entre ellos, de tal manera que nuestro pulgar va a apuntar hacia afuera de la pantalla. Significa que la fuerza que va a sentir dicha partícula dentro de ese campo eléctrico va a ir hacia afuera, ¿sí? En cambio, ¿qué es lo que nos menciona esto? Si quiero saber en qué dirección se mueve, se está moviendo la partícula o la carga, ¿sí? Pero yo conozco el campo magnético y la fuerza, pues bueno, abrimos la palma hacia el campo magnético y cerramos hacia donde está la fuerza y nos va a apuntar hacia arriba, nos va a decir, ok, ¿sabes que la partícula se mueve hacia arriba de la pantalla? ¿Sí? Eso sería prácticamente lo que nos estaría indicando esto. Esta presentación se las voy a subir ahí a Blackboard por si alguien quiere ver como este tipo de dibujitos y volver a repasar como esta parte, pero es lo que nos estaría diciendo, ¿sí? Ahora, en el primer caso, pues la fuerza apunta hacia afuera. En el segundo caso, también la fuerza apunta hacia afuera, pero quiero saber hacia dónde se mueve, pues bueno, hacemos la regla de tres un poquito modificado, girándolo unos cuantos grados. Y nos va a indicar hacia dónde se mueve esto. Ahora, vimos de la diapositiva anterior que, bueno, la fuerza, que vamos a llamar como fuerza magnética, pues es la carga por la velocidad, por el vector de velocidad, producto cruz con el vector de campo magnético. Donde Q pues es la carga, V es la velocidad de la partícula que está cargada y la B mayúscula es la densidad de flujo magnético o inducción magnética, ¿sí? Si lo vemos en tres dimensiones sería como la imagen que tenemos en la izquierda, donde si queremos saber la intensidad o bueno, la magnitud en todo caso del vector de fuerza, fíjense, si en esta imagen que tenemos en pantalla hacemos el V cruz B mayúscula, ¿sí? Pues la fuerza va a apuntar hacia arriba. ¿Sí? Pero si, y con eso vamos a sacar el vector. Pero si yo quiero saber cuánto mide ese vector, es decir, cuál es la magnitud de dicha fuerza, tengo que sacar la magnitud del lado derecho de la ecuación. Es decir, la magnitud del Q por V sería Q por V cruz B mayúscula. ¿Sí? Y para encontrar el ángulo entre vectores, pues sacamos bueno, el ángulo entre los vectores, estoy yendo el nombre, de V con B mayúscula, ¿sí? Pues prácticamente, según la imagen que vemos ahí, es el seno del ángulo. La intensidad de la fuerza que vamos a sentir depende directamente de la carga, de la velocidad y del campo magnético, ¿sí? Y bueno, también del ángulo entre el campo magnético y la dirección en la que y la dirección en la que se está moviendo la partícula o carga, ¿sí? Y justamente esa ecuación es lo que mencionamos acá. La fuerza es directamente proporcional a la carga, depende de la carga, de la velocidad y del campo magnético. Que es justamente lo que dice esta ecuación. Teniendo eso en cuenta, entonces sabemos que, bueno, vamos a poder encontrar sus unidades. Esas unidades ahorita las vamos a sacar en otra diapositiva, que yo creo que era la que seguía, pero prácticamente, ¿qué es lo que nos dice? La fuerza que experimenta una carga eléctrica en movimiento a una velocidad v dentro de una región de campo magnético. Eso es lo que significa la fuerza de campo magnético. ¿Cuál es la fuerza que va a sentir una carga que se está moviendo a una cierta velocidad y que se está moviendo dentro de un campo magnético? Al ser el campo magnético un vector y al ser bueno, un vector que está en un campo vectorial, que es un campo vectorial, y la velocidad que está atravesando dicho campo vectorial, pues bueno, va a sentir algo, va a sentir como una resultante de entre esos dos, de interacción de ambos, es la fuerza magnética que se está sintiendo. Mientras, ¿qué es lo que decíamos? Pues bueno, si tenemos en la fuerza de Coulomb, nos decía, cuando una partícula cargada entra en un campo eléctrico, esta partícula experimenta una fuerza en la dirección del campo eléctrico. Si la carga es positiva, va en la misma dirección que el campo eléctrico. Si la carga es negativa, va en sentido contrario al campo eléctrico. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre?
La fuerza magnética nos indica que es perpendicular a la velocidad y al campo eléctrico. Es decir, si tenemos una carga positiva, pues aplica la regla de la mano derecha y se va a ir para arriba, tal cual la regla de la mano derecha aplica. Pero si la carga que se está moviendo es una carga negativa, pues entonces, aunque la regla de la mano derecha nos diga el B cruz B, nos diga que va para arriba, al ser la carga negativa, eso invierte el sentido del vector, entonces iría hacia abajo. ¿Sí? No quiero que se traten de imaginar eso, porque nos quedaría un menos Q por B cruz B. ¿Sí? Sería como si hicieran la regla de la mano izquierda, en todo caso. ¿Sí? Cuando la carga es negativa, usa regla de la mano izquierda, cuando la carga es positiva, regla de la mano derecha. ¿Y cuáles son las unidades de la fuerza? Se estarán preguntando. ¿Sí? Porque, pues, bueno, las unidades de la fuerza son newtons. No sé por qué pregunté eso. Las unidades del campo magnético, perdón. ¿Sí? Ahora, sabemos que la fuerza es la carga por la velocidad, por la densidad del flujo magnético, por el seno del ángulo. El seno del ángulo es un escalar. ¿Sí? No, si es una magnitud, pero es un escalar, no tiene unidades. ¿Sí? En cambio, la fuerza tiene unidades de newtons, la carga tiene unidades de coulombs y la velocidad tiene unidades de metros por segundo. Si nosotros despejamos el flujo de campo magnético, pues ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que B es igual a F entre Q por V. Sustituimos cada una de las unidades correspondientes a ellos. ¿Sí? Y nos queda que newton sobre coulomb metro por segundo. Pero si nosotros acomodamos o reacomodamos un poquito las unidades, nos damos cuenta que, nos dice en la ecuación en medio, que la corriente eléctrica es coulomb sobre segundo. Entonces, los segundos de la velocidad, yo puedo cambiarlo con los segundos, puedo juntarlo con la carga eléctrica, y resulta ser que entonces el flujo de campo magnético, pues va a depender de la corriente eléctrica, que son los amperes. Entonces, las unidades de campo magnético son newton sobre amper por metro. ¿Sí? Y newton sobre amper por metro lo vamos a abreviar como una T, y esa T es lo que vamos a nombrar nosotros como teslas. Chan, 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 chan. Y eso, muchachos, sería todo lo que deberíamos hacer menos por hoy. ¿Sí? Dejo de grabar esto para seguir hablando con respecto de la evaluación final.